Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Elian Ernesto Prieto y en este breve video pues hablaré acerca de las migraciones latinoamericanas. Me centraré sobre todo en el caso de Brasil y más específicamente en la criminalización del migrante. Pues antes de entrar de lleno a este tema, pues primero al menos yo quisiera hablar un poco acerca de cómo se da la migración. Y es que, como bien sabemos, la migración ha estado presente prácticamente desde el inicio de la humanidad y puede darse por diversas razones. Pueden darse por motivos eh, políticos, por motivos económicos, esto es lo más común. Mientras que en América Latina, pues las razones o los motivos principales de esta migración pues vienen siendo la constante inestabilidad política y social, eh, así como la pobreza crónica de algunos países, ¿verdad? Ahora, los países receptores de inmigrantes pues también tienen ciertos factores que atraen a los migrantes a esos territorios, ¿verdad? Y los, al menos los motivos principales por los cuales estos países receptores se convierten en eso, en estos países receptores, pues son principalmente debido a la globalización y la propaganda de estas naciones, mayormente, más bien exclusivamente, casi exclusivamente pertenecientes a este norte global. Ahora, las políticas de migración pues se han venido endureciendo en los últimos años. Sí, principalmente desde la década de los noventas en Europa y se han ido endureciendo todavía más debido a este suceso del 9/11 en Estados Unidos. Y en un principio estas leyes se restringían sobre todo pues, a las personas de Oriente Próximo o musulmanes, ¿no? Personas del mundo árabe. Con el tiempo, sin embargo, este tipo de medidas pues se ha ido dirigiendo hacia los hispanos, claramente estamos hablando de Estados Unidos en este caso, y así como a otros. Ahora, este estigma hacia los migrantes pues es algo que ha sido muy común a lo largo de la historia. Y ahora aquí es donde quisiera enfocarme más en Brasil. Y es que pues en Brasil, debido principalmente a la abolición tardía de la esclavitud y también del trabajo servil, pues siempre se dio este debate acalorado sobre cuáles eran los migrantes deseables. Y lógicamente, así como el resto de países de la región y en general el resto de países del mundo, pues estos migrantes deseables pues eran claramente los europeos, los blancos, ¿verdad? Entonces, desde ahí vemos que se crea un estigma hacia todos aquellos migrantes que no son europeos. Y de hecho, hay leyes que se crean para restringir la migración de personas que no son europeas, ¿verdad? Sin embargo, desde aquí ya vemos esta tendencia hacia la criminalización, hacia si queremos llamarlo de esa manera, desprecio hacia el migrante, porque durante esta época de migración hacia Brasil, pues diversos sectores que se identificaban como nacionalistas, pues hablaban abiertamente en contra de la migración, este, centrándose en el aspecto de que bajo su perspectiva, pues lo que ellos hacían era defender a los trabajadores brasileños en contraposición con estos inmigrantes, con estos extranjeros, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos que incluso Brasil teniendo esta política de branqueamiento, donde lo europeo era lo ideal, ya existía este, esta actitud hacia los migrantes. Ahora, en los últimos años, esta actitud se ha venido reforzando cada vez más, pero en este caso con migrantes principalmente sudamericanos, aunque también de otros países, ¿verdad? Sí, entonces podemos que todavía en este siglo pues se dan estas actitudes de verdadera hostilidad hacia los inmigrantes. ¿Por qué? Porque se perciben como una amenaza a la identidad nacional, a la seguridad nacional y al trabajo, a las posibilidades laborales de los nacionales. Como bien sabremos,
pues esta década específicamente, pues ha sido todo un resurgir de estos movimientos de conservadores, ultraconservadores o de ultraderecha, como algunos mencionan, y Brasil no ha sido la excepción. ¿Por qué? Porque pues recordaremos a este pintoresco personaje que es Jair Bolsonaro, que pues es básicamente un Trump brasileño, ¿sí? Y pues claramente que tengas un personaje como él en la presidencia, pues legitima a todos estos grupos que criminalizan al inmigrante. De hecho, el mismo Bolsonaro ha dicho que la gran mayoría de los inmigrantes no tienen buenas intenciones. Entonces, entonces aquí cabe preguntarse cuál es la manera en que se puedan garantizar los derechos humanos de los migrantes. Pero es un tema bastante complejo. Realmente, pues hay muchas personas que están y seguirán estando en contra de la migración. Entonces, pues es bastante escabroso, ¿verdad? Estoy convencido que se puede generar una solución a esto, pero al menos a corto y mediano plazo no veo, no veo que exista una posibilidad real para que los derechos de los migrantes puedan ser respetados. E incluso a largo plazo realmente yo no veo eh, la luz al final del túnel, ¿verdad? Pero bueno, ese fue este el pequeño video. Hay un montón de cosas que se pueden decir al respecto, pero que debido al tiempo que se supone debe durar esto, pues no he podido comentar. Pero es tan solo una pequeña embarradita, es tan solo una pequeña introducción a este tema que viene siendo la criminalización del migrante y más específicamente los migrantes en Brasil.